Bueno, mis estimados estudiosos, vamos a trabajar en este momento ahora lo que son los formularios de Google Docs. En esta actividad, bueno, los formularios lo que nos permite es crear como especie de tipo encuesta, preguntas tipo encuesta, para que por medio de un link las demás personas o los que a nosotros nos puede interesar puedan enviar las respuestas. Estas se van tabulando en una hoja de cálculo y podemos ver un resultado general de manera automática. Esa es la ventaja de usar este tipo de formularios de Google Docs. En nuestro caso lo que lo haremos es para que, de acuerdo a la actividad que estamos hablando sobre identidad digital, podamos realizar preguntas acerca de cómo nuestros estudiantes eh, qué, qué tan buen uso hacen de su identidad digital o qué tan conscientes son de su, digamos, como de su seguridad o qué tanto saben del tema. Ya podríamos usar, digamos, preguntas de esos tipos. Entonces, vamos a la obra. Lo que hacemos es comenzar a crear nuestro formulario. Entonces nos vamos aquí, como siempre, a la parte izquierda superior, le decimos crear y aquí dice formulario. Bueno, en esta sección lo que nos va a aparecer es que le digamos que los coloque un título, yo ya lo tenía acá seleccionado, y le colocamos un título a nuestra encuesta y escogemos uno de los, digamos como eh, de los fondos que va a tener nuestra encuesta. Entonces yo voy a usar este azul. Le digo aceptar. Bueno, aquí ya se abrió nuestro formulario, aquí tenemos el título, acá arriba también. Aquí le podemos colocar una descripción a nuestro formulario, que ya la tengo de esta manera. Bueno, aquí ya pegamos la descripción y aquí nos está diciendo que podemos iniciar a trabajar con la primera pregunta. Entonces, por lo general, se tiene el título de la pregunta, donde se hace la pregunta en sí. Aquí un texto de ayuda que puede decir, es una palabra clave que puede describir el tema o lo que se hizo, relacionado con lo que se hizo la pregunta. El tipo de pregunta, entonces aquí podemos ver que tenemos todos estos tipos de preguntas, texto, texto de párrafo, tipo test, casilla de verificación, etcétera. En este caso nosotros vamos a usar la primera, que es de texto. Y bueno, y acá abajo, pues de acuerdo al tipo de pregunta, aparecerán otras opciones. Como podemos observar en esta parte derecha, tenemos tres botones. El uno que nos permite modificar la pregunta en el caso de que la hayamos guardado. Duplicarla, pues si queremos duplicar que tenga como las mismas opciones, opciones similares, que pueden ser de respuesta, o si definitivamente queremos eliminar la pregunta. Esta parte de aquí que ustedes observan como unos puntos, lo que nos permite es mover la pregunta en el caso de que tengamos varias, moverlas de acuerdo al, como decir, al lugar donde quiero que me aparezcan. Esta opción que dice pregunta obligatoria es que si yo la selecciono, el usuario hasta que no me responda, o si no responde esta pregunta, el formulario no se termina, ¿ya? Entonces, por lo general, uno siempre la selecciona para garantizar que contesten todas las preguntas. Bueno, entonces vamos a ver la primera, que es de tipo texto. La pregunta de tipo texto son preguntas que se hacen de manera, bueno, son preguntas que se hacen de manera abierta. O sea, tú le preguntas y lo que hace el usuario es contestar ya dentro de una casilla de texto. Pero es una respuesta corta. Por ejemplo, en este caso yo le coloqué, perdón, esta no es la pregunta está acá. ¿Cómo se llama la suplantación de identidad en Internet? La copio y me voy acá. Entonces, simplemente es una sola palabra que tiene que contestar el usuario. Aquí el texto de ayuda, pues obviamente estamos hablando sobre identidad digital. Y
aquí pues es donde él va a colocar la respuesta. La dejo como pregunta obligatoria y le digo OK. Listo. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Entonces aquí es donde yo les digo que pueden usar estas opciones para duplicarlas. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta, el siguiente tipo de pregunta. Entonces, se dan cuenta que tenemos todos los elementos que podemos trabajar. Por ejemplo, ahora sí vamos texto de párrafo. El texto de párrafo lo que me va a permitir es escribir ya un texto más extenso, ya de que el usuario vaya a colocar. Entonces, pues yo ya tengo acá la pregunta. Bueno, acá no la parece ser que... Bueno, aquí ya tenemos la pregunta en la que él va a usar un párrafo más largo. Entonces, se dan cuenta que es una pregunta de opinión sobre un caso que él conozca de violación sobre identidad digital. Entonces, eso se necesitará un texto mucho más, párrafo mucho más largo para que pueda escribir. Coloco la pregunta. Aquí coloco identidad digital. Es a lo que se refiere la pregunta. Y listo, la dejo obligatoria y le dijo OK. Listo, como se dan cuenta tiene un texto mucho más grande. Vamos con la siguiente. La siguiente es tipo test. Las de tipo test son varias opciones, pero con una única respuesta. Entonces aquí la tengo, por ejemplo, esta, que dice cuáles son los siguientes, cuál de los siguientes elementos no permite restringir la información de nuestra identidad digital. Nos permite, perdón, restringir la información de nuestra identidad digital. Aquí, identidad. Aquí coloco las opciones de respuesta. Hacemos clic otra vez en el siguiente. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que está inactivo, pero si uno hace clic se activa. Seleccionamos aquí, control C. Seleccionamos aquí, control V. Hacemos clic para añadir una nueva respuesta. Seleccionamos control C, control V. Y acá igualmente clic para una nueva respuesta. Seleccionamos control C y acá control V. Listo, la dejamos como pregunta obligatoria y le decimos OK. Ya tenemos nuestro siguiente tipo de pregunta que es tipo test. Vamos a añadir otro elemento que va a ser tipo ahora casillas de verificación. Este es para preguntas que se necesitan escoger varias respuestas, ya varios tipos de respuestas. Entonces, bueno, yo aquí tenía una. Llevan las palabras que describen la identidad digital. Identidad digital. Escogemos la primera. Perfil, reputación. Reputación. Perdón, este no es. Perfil, reputación, gestionar, privacidad y conectar. Bueno, tenemos ya nuestra otra pregunta, le decimos OK. Bueno, pregunta obligatoria y OK. Y listo, se dan cuenta, podemos escoger varias haciendo con casillas de verificación. En este caso estamos este es el modo de edición del formulario, ¿no? O sea, aquí no se pueden contestar todavía. Aquí no se pueden contestar ningún tipo de pregunta. Añadimos otra, que sería tipo escala. Bueno, esta pregunta lo que hace es como medir de una escala de un rango de números. Ya ustedes escogen aquí el rango de números. Ya de acuerdo a lo que quieran medir y acá colocan en el uno qué es y en el otro qué es. En este caso, por ejemplo, yo usé una pregunta
Aquí tengo la pregunta que dice, escoge de 1 a 5, ¿qué tan precavido eres para cuidar tu identidad digital? Aquí le coloco identidad digital. Dejo la escala, entonces en la escala de 1 le coloco poco precavido. Bueno, y acá abajo le colocamos muy precavido. La dejamos obligatoria y le decimos OK. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos una pregunta a escala, en la cual pues podremos colocar, digamos, el rango de acuerdo a las dos opciones que colocamos acá. Por ejemplo, si soy poco precavido o qué tan precavido soy ya, de acuerdo a esta escala. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos este tipo cuadrícula. Entonces aquí lo que podemos hacer son preguntas que tengan diferentes niveles de respuesta, de acuerdo pues al nivel que nosotros tenemos, queramos escoger o los usuarios quieran escoger, se mide la pregunta. Bueno, voy a poner un ejemplo. Tengo esto. Determina qué tanto cuidas tu información. Entonces pregunto acá. Obviamente aquí va lo mismo, identidad digital. Y aquí en la primera fila pues voy a copiar nunca. A veces. Acá siempre. O sea, eh, bajo estos tres columnas se van a medir las preguntas que yo haga acá. Perdón, estas tres filas son las que se van a medir las preguntas que yo haga en las columnas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, utilizo diferentes contraseñas de ingreso a mis aplicaciones. Él tendrá que contestar si nunca, a veces o siempre. ¿Ya? Igualmente acá. Pienso en las consecuencias de lo que publico en Internet. Igualmente. Acá les decimos, cierro siempre mis sesiones cuando uso computadores ajenos. Igualmente tendría que contestar. Acá uso mi información de perfil a todo público. Listo, aquí la selecciono para que me quede como pregunta obligatoria y le digo OK. Entonces, miren, esta es una pregunta tipo cuadrícula. ¿Ya? Entonces aquí yo voy de acuerdo a la respuesta, voy ubicando digamos, voy ubicando mi respuesta. Entonces utilizo, le digo nunca, siempre, sí, bueno, etcétera. Dependiendo del nivel que yo quiero o que el usuario vea conveniente. ¿Ya? Bueno, me hace falta una pregunta, que sería la tipo elegir de una lista. Y la tengo acá. Hago clic. Esto lo que me genera es que yo haga una pregunta y escoja de una lista, una sola respuesta. Entonces, por ejemplo, pues esta. Escoge de la lista la red social más usada para construir identidad digital profesional. Le digo identidad digital. Lo que hago es YouTube, Facebook, Blogger y LinkedIn.
Bueno, selecciono aquí y le digo OK. Aquí pues, perdón, OK. Y listo, de aquí me aparecerán las opciones y yo seleccionaré de la lista. Listo, ya tengo todos los tipos de preguntas. También puedo añadir otros elementos, ¿no? Que son de diseño ya en sí. Por ejemplo, otro encabezado de sección. Un salto de página, ¿qué quiere decir? Esto, por ejemplo. Esta es una página donde aparecen un tipo de preguntas y la de acá abajo puede ser otra. Entonces yo puedo dividir mis preguntas de acuerdo al tipo por diferentes páginas. Puedo colocar un encabezado de sección o puedo ubicar una imagen. Eso es lo único que faltaría. Y esta parte de acá, que es la confirmación. Aquí yo lo que me va a aparecer aquí es como el mensaje de confirmación de la respuesta. Pues yo lo modifique un poco para hacer un poco más de lo que le digo. Registrado formulario con éxito. Muchas gracias por ayudarnos en la encuesta. Pego que esto es lo que le aparecerá al usuario cuando termine de contestar. Estas opciones, lo que me dice, la primera es que cuando termine me muestra nuevamente el enlace para otra encuesta. Esto de acá pues ya depende de ustedes, si ustedes quieren que mire los resultados o las respuestas, de los resultados de las respuestas que se van dando, y acá, por ejemplo, permitir que cualquier encuestado entre y pueda modificar las preguntas. Entonces, por lo general yo lo dejo siempre el primero. Y aquí uno puede enviar el formulario, al enviarlo pues te va a pedir ya los correos a ver a quién se lo vas a enviar para que lo conteste. Bueno, ¿cómo vemos si nuestro formulario está funcionando? Bueno, primero que todo vamos a ver este entorno de acá arriba. Podemos imprimir ya nuestro formulario, hacer o deshacer. Aquí podemos cambiar de tema, ¿no? Los temas que teníamos podemos cambiarlo, si nos arrepentimos de alguno. Podemos seleccionar el destino de las respuestas, o sea, si queremos y ya tenemos digamos, una hoja de cálculo predeterminada o queremos que sea una nueva hoja de cálculo, ¿ya? Entonces aquí ya tengo una hoja de cálculo que se ha creado. O crear, digamos, para cada respuesta una hoja de cálculo nueva. Entonces, dejémoslo ahí como está. Pero en nuestro caso, pues vamos a crear una nueva hoja de cálculo que tenga el mismo nombre, ¿no? Y aquí le aparece respuestas. Entonces le digo crear. Entonces, ¿qué pasa? En esa hoja de cálculo que ya me aparecerá en mi Google Drive también, se irán guardando las respuestas de este formulario. Bueno, aquí es para publicar ya el formulario. Entonces, si ya lo tengo listo, como lo tengo ahorita, lo que hago es clic y listo, aquí quedó publicado. Ustedes pueden observar, aquí están todas las preguntas que aparecen y que realizamos. Y ya pueden ir contestando. Y este va a ser el link que yo voy a copiar para poder observar el formulario. ¿Ya? Entonces tenemos dos, aquí ya es el formulario publicado y acá el formulario de edición. Bueno, hay una cosa de que miramos un tipo de preguntas que no los muestra que son de fecha y hora. Esto es, por ejemplo, para preguntar en qué fecha de nacimiento y para preguntar la hora. Bueno, listo, tenemos ya nuestro formulario. Listo, y simplemente lo que ustedes deben es obtener ya, como lo dije, es este link, que es el que van a copiar y tenerlo listo para poderlo colocar en el Google Docs, que en el documento Google Docs, en el cuadro que habíamos creado inicialmente. Nos vemos en un próximo video.